Esta noche tenemos como invitado al señor Víctor Jirao Alatrista. El señor Víctor Jirao es piloto de aerolínea, abogado especialista en Derecho Informático. Ustedes saben que hace muy poco había un accidente aeronáutico en la ciudad de Ica, teniendo como saldo 5 turistas franceses muertos. Esta situación debe alarmar al gobierno del Perú y a todos los peruanos, sabiendo que además APEC está a la vuelta. Muy buenas noches y bienvenido a ¿Qué tal, Raza? Muchas gracias, buenas noches. Hay distintas versiones sobre lo sucedido. Primero sería importante que usted nos cuente qué fue exactamente lo que sucedió. Bueno, una pequeña precisión. Soy especialista en Derecho Aeronáutico como piloto. Muy bien. Y el accidente se produjo en Nazca, que es un aeródromo donde actualmente tenemos un promedio de 32.000 vuelos al año. Eso quiere decir que en Nazca tenemos un movimiento inclusive de aviones, de vuelos, inclusive mayor que el aeropuerto Jorge Chávez. Porque operan ahí 40 avionetas de 13 aerolíneas de taxi aéreo que brindan ese servicio a los turistas, en su mayoría extranjeros. Consecuencia, la muerte de estos 5 turistas extranjeros ha dado la vuelta al mundo y nos pone a nosotros, los peruanos, al Perú, país, como un país inseguro en el transporte aéreo. Así es. Y no solamente el transporte aéreo, sabemos que el plan tolerancia cero tampoco ha dado resultados. En este caso concreto, señor Jirao, se dice, o hay dos versiones. Primero, la crisis de pánico de una pasajera que produjo que el piloto aterrizara en la pista que no era la adecuada. Y dos, que fue un error técnico. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió? En cualquiera de los dos casos, imaginemos las dos hipótesis, porque los muertos son los únicos que podrían decir qué es lo que realmente pasó. Ha quedado vivo solamente el piloto. Y él va a dar la versión que más le conviene. Eso es natural. Pero imaginémonos cualquiera de las dos situaciones. Imaginémonos que hubo una falla mecánica o que una pasajera estuvo interfiriendo en el manejo de la aeronave. En cualquiera de los dos casos, los pilotos estamos preparados para eso. Nos entrenan precisamente para todo tipo de emergencias. Así es, porque suena un poco hasta risible pensar que el piloto se va a poner nervioso, porque en todos los vuelos comerciales sucede que alguien se pone nervioso. Pero por supuesto, y más aún si es que la pasajera que está al lado de él se pone nerviosa, hay 4 pasajeros más que le inmovilizan a esa persona. Correcto. Él mismo le puede dar un golpe, una cachetada, un grito, una lisura, cualquier cosa y la tranquiliza. Así que esto no es algo realmente que pudiera afectar la seguridad del vuelo. Y si es que fue falla mecánica, él tomó una mala decisión de regresar de inmediato y aterrizar por la pista contraria con viento de cola. Eso es algo que demuestra su impericia. En cualquiera de los dos casos, repito, ahí hay... Impericia del piloto. Así es. En todo caso, es un error humano. Humano. Muy bien, pero ese error humano tiene a su vez la consecuencia, o la causa, perdón, de una falla mecánica. Si es que no fue una pasajera, que lo dudo, fue una falla mecánica. Y si fue falla mecánica y ya se habían producido 3 accidentes de esa naturaleza en la que 2 aviones se les paró el motor y aterrizaron en la carretera Panamericana Sur. Otro avión se les paró el motor por falta de combustible. Se dice que también en este caso pudo haber sido esa la razón, ¿no? La falta de combustible. Podría ser. En todo caso... Todo es posible ya con esos antecedentes, que se le advirtió a la ministra de Transportes en un programa televisivo, se le dijo a la ministra, se lo dije, mejor dicho, ministra, va a ocurrir muy pronto un accidente fatal. En Nazca se están produciendo una serie de incidentes graves, son indicios de que algo está pasando ahí, tome medidas, haga algo. No lo hizo y, en mi opinión, ha incurrido en delito de omisión, con muertes. El viceministro de Transportes, Carlos Puga, dice que hace 10 años que se abrió ese aeropuerto, no ha registrado, desde hace 10 años no se ha registrado un accidente, lo cual usted está contradiciendo esta noche. Ciertamente, parece que este señor no sabe lo que es un accidente. Habría que recomendarle que lea la ley, que lea regulaciones aeronáuticas peruanas. Un accidente en aviación
consiste en cualquier situación que pone en riesgo la vida de los pasajeros, de los tripulantes o del avión. Eso es un accidente de aviación. En consecuencia, esos 3 aterrizajes forzosos que han ocurrido en menos de 4 meses son accidentes aéreos. Indicios más que razonables de que en ese aeropuerto se estaban cometiendo o están sucediendo situaciones gravísimas que iban a producir un accidente fatal, como lo pronostiqué. O sea, no es que soy mago, simplemente se ve. En todo caso, los pilotos... Y para eso hay que ser aviador, piloto, no burócrata. Señor Girao, en todo caso, ¿los pilotos están bien capacitados? Desafortunadamente, tengo que reconocer que en esas condiciones que vuelan en Nazca los pilotos, porque están mal pagados, al extremo que piden propina a los pasajeros. Y además, la vergüenza. Además se dice que tienen que llamar a los pasajeros. Ellos hacen de llamadores, de llenadores, ellos ponen el combustible, miden la presión de las llantas, es decir, hacen cualquier cosa, lo que les ordenen, porque lo contrario los despiden. Y ponen, por supuesto, pilotos con poca experiencia, los hay también con bastante experiencia, pero les pagan poco. Y porque les pagan poco, entonces es que tienen que estar haciendo una serie de labores que no le corresponde a un piloto. Y llegar al extremo vergonzoso, repito, de pedir propina a los pasajeros. Esto ya es el colmo. Con la imagen que se llevan los turistas, además. Además, ¿no? Y si consideramos la infraestructura de ese aeropuerto, ese aeródromo, con la cantidad de pasajeros que mueve, los vuelos que hay, no hay una posta médica. Imagínese usted a un pasajero que le produzca cualquier situación en su salud. No hay cómo atenderlo. Se ha detectado una oportunidad que un aerotaxi usaba gasolina de automóvil. Así es. Eso también se ha filtrado a la prensa. Y este señor dice que no ocurre nada, que no pasa nada, que han habido 30.000 vuelos, hace 10 años que no ocurre nada, o sea, para él no pasa nada, 5 muertos y nada. Y si hubiera estado su mamá, sus hijitos, su novia, no pasaba nada. ¿Cuál cree usted que es la razón por la cual el Ministerio de Transportes señala a través de sus funcionarios que no pasa nada cuando sí, de verdad, en la práctica se está viendo que sí están sucediendo grandes accidentes? Linda pregunta, se lo agradezco. En mi opinión, y lo digo frente a cámaras, incompetencia, corrupción, ambas cosas. Además, ociosidad también, 3. Incompetencia, corrupción y ociosidad. ¿Qué ganamos con tener una de las maravillas del mundo cuando recibimos a los turistas y se los devolvemos a sus países en féretros? Muertos, asaltados, violados. Desde que llegan al aeropuerto ya los están estafando con los taxis. En el camino los están asaltando, los matan. Es decir, aquí hacemos lo peor contra los turistas, cuando deberíamos protegerlos y fomentar el turismo, que es la industria sin chimenea que más dinero produce y que menos hay que invertir. Y tenemos todo el Perú, es un país turístico. Claro. En este caso, ProPerú también tendría que tener una labor determinante, ¿no es cierto? Sí, ProPerú, pero especialmente el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para brindar seguridad aérea y terrestre, porque los turistas también viajan por tierra. ¿Cómo se otorgan las licencias para todas estas aeronaves y para las empresas, además, que trabajan en el tema turismo con tanta seguridad? Las licencias las otorga el Ministerio de Transporte a través de la Dirección General de Aeronáutica Civil, que me he informado hoy día han designado a un director de Aeronáutica Civil. No lo conozco, no sé quién es, pero la única información que me ha llegado es que no es piloto. Entonces, si es un director de Aeronáutica Civil que no es piloto, bueno, como decimos comúnmente, pues lo van a mecer, porque habrá volado de pasajero, pero de aviones no sabe nada. Entonces va a tener que confiar en los asesores que le pongan. ¿Y quiénes son los asesores que le van a poner? Los que están actualmente encubriéndose todas las irregularidades, incompetencias y, bueno, situaciones que ya acabamos de declarar. Bueno, esperemos que estos problemas tengan una solución muy pronta. Señor Girao, el tiempo es tirano en televisión. Sí, lo sé. Le agradecemos muchísimo por haber estado esta noche con nosotros y esperamos tenerlo en otra oportunidad. Nosotros, amigos, nos vamos a un corte y ya regresamos.